de Tabasco a través de la Red Ciudadana de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática de este Instituto Electoral. Les damos la más cordial de las bienvenidas al evento que tenemos el día de hoy y que se enmarca en la campaña institucional de 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas del IEPC Tabasco, en cuyo contexto se llevará a cabo la conferencia Juventudes en Acción por la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, que estará a cargo de la licenciada en Sociología, María Elvia Magaña Sandoval, consejera electoral e integrante de la Comisión Permanente de Igualdad y No Discriminación del IEPC Tabasco. Llevamos a cabo este evento y agradecemos, por supuesto, la anfitrionía, el apoyo y la colaboración de todo el cuerpo académico y estudiantil de quienes integran el plantel número 27 del COBATAP, del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en el municipio de Nacajuca. Y para dar inicio al mismo, permítanos agradecer muy profunda y sinceramente el apoyo del maestro Rodrigo Ocaña Leiva, director de este plantel, a quien agradecemos, por supuesto, su presencia. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su anfitrionía y por su presencia el día de hoy aquí. También agradecemos al subdirector de este plantel, número 27 del COBATAP, al maestro Luis Alberto Luciano Esteban. Y ahora sí, también agradecemos, por supuesto, no solamente su presencia, sino la organización y la coordinación para que este evento se pudiera materializar el día de hoy, y quien está a cargo, por supuesto, también de coordinar de manera general todos los eventos enmarcados en esta campaña institucional de los 16 días de activismo, a la licenciada Rebeca Carabeo Cabrera, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Tabasco. A su personal también, muchas gracias por acompañarnos, y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la conferencia que nos congrega el día de hoy. Les anunciamos que al finalizar la misma, pues abriremos un segmento de interacción con todas y todos ustedes. Para quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales institucionales, les anunciamos que el alumnado que hoy está presente en este bellísimo auditorio del plantel número 27 del COBATAP de Nacajuca son alumnas y alumnos del tercero y quinto semestres, quienes hoy están presentes para esta conferencia. Así que adelante, consejera María Elvia Magaña Sandoval. Los micrófonos son todos suyos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto. Bueno, pues la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí. No es la primera vez, ya hace, ¿qué será? El año pasado, creo, estuve aquí en este plantel. Venimos a presentar la Red Ciudadana de Difusión y Promoción de la Cultura Democrática. Igual nos abrieron las puertas en este mismo auditorio, y me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes. Quiero agradecer, ya lo mencionó Ude, al director, pero pues yo también quiero agradecerle al maestro Rodrigo Ocaña Leiva. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con los chicos, con las chicas, alguna información sobre estos días de activismo, y desde luego a todas las maestras y maestros y a los muchachos y las muchachas que están aquí. Vamos a procurar que sea útil esta información que hoy les vamos a proporcionar. Pues como vieron, esta plática, más que conferencia, esta plática
la he denominado Juventudes en Acción por la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Y lo más importante, como para que uno pueda ponerse en acción para algún tipo de actividad para tratar de corregir algo en nuestra sociedad o contribuir a mejorar el entorno en el que vivimos, pues es tener información de qué se trata, cuál es ese problema, cuál es su magnitud y de qué manera podemos solucionarlo. Ay, a ver, nada más déjenme que oriéntenme. La flechita de arriba es para abajo para avanzar. Ahí está. Y tengo que apuntar a la computadora, ¿verdad? Bueno, como ven, pues hay una gran, enorme brecha entre ustedes y yo, y se refleja justamente en el uso de tecnología, pero ahí lo vamos a intentar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es por qué 16 días de activismo, por qué no 20, por qué no 30, por qué 16 días de activismo. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, pues aquí lo vamos a ir aprendiendo entre todos. Déjenme decirles que esta campaña de los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas inició en 1991, impulsado por una institución integrada por asociaciones de la sociedad civil, gente de la sociedad civil, activistas, periodistas, académicos, la mayoría mujeres, que lanzaron esta campaña en 1991 para exigir la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Todos los años, a partir de entonces, se realiza esta campaña, que inicia el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconocido así ese día por la ONU, y concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué esas fechas? Bueno, estas fechas conectan un lamentable, un terrible hecho histórico acaecido en República Dominicana en 1960, cuando las hermanas Maribal, Patria, María Teresa y el otro nombre se me olvida, pero ellas tres, pero especialmente Patria y María Teresa, tenían un activismo muy importante. Ellas luchaban contra la dictadura que había en ese tiempo en su país. Fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en un brutal asesinato que pretendió cubrirse, y como muchos asesinatos de mujeres activistas y no activistas, pasó muchísimo tiempo para que se pudiera reconocer que había sido un asesinato de Estado, porque la había asesinado la dictadura, el régimen de su país en ese tiempo, porque ellas buscaban la apertura democrática y desde luego el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Entonces se une con este Día Internacional de los Derechos Humanos, que está dedicado a la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Pero en ese tiempo, cuando las personas que integraban el Centro de Liderazgo Global pusieron sobre la mesa hacer esta campaña de activismo, es porque decían, y a la fecha así se ha corroborado, el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema de derechos humanos. Porque aunque parezca increíble, en ese tiempo, todavía en ese tiempo, el derecho internacional, ya existía la ONU, ya existían muchas organizaciones internacionales, pero todavía ninguna de estas organizaciones internacionales reconocía, fíjense, literalmente en sus leyes, en sus legislaciones internacionales, que las mujeres éramos también objeto
de derechos humanos. Es decir, hasta ese momento, jurídicamente, las mujeres no éramos consideradas humanas. Todos los tratados internacionales hablaban en masculino de los derechos humanos, y cuando habían organizaciones de mujeres que se quejaban por toda la violencia que padecían muchísimas mujeres en todos los países del mundo, especialmente en la vida privada, decían, es que no podemos meternos en la vida privada. Cada quien dentro de su casa puede hacer lo que quiera, incluso matar a sus esposas, a sus hijas, a sus madres, y es un tema privado. O sea, no había ninguna consecuencia. Por eso dijeron, ¿saben qué? Es que es una cuestión de derechos humanos, y por eso se decidió que fuesen estas dos fechas emblemáticas: un terrible asesinato de mujeres activistas, defensoras de la democracia y de los derechos humanos de mujeres, y el reconocimiento de la ONU de este día, el 10 de diciembre, como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde 1991, que se hizo por primera vez esto, ¿y ahora qué hice? Ahí está ya. Ven cómo no se llevan muy bien conmigo. Son 16 días, del 25 al 10. Y desde el 91 tuvo que pasar, fíjense cuánto tiempo, para que hasta el 2008 la ONU reconociera oficialmente los 16 días de activismos. Así es, todo lo que tiene que ver con las mujeres, y ahorita lo vamos a ver porque vamos a ver un poquito de historia, pasa mucho tiempo para que se puedan lograr los avances. Bueno, pues hagamos un poquito de historia, porque ¿cómo llegamos hasta ese momento? Vamos a remontarnos hasta el siglo XVII en Francia, cuando mujeres adelantadas a su época, empezaron a reflexionar y a escribir sobre los derechos de las mujeres, sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Era un tema pues vetadísimo, era una cosa que quién lo podía imaginar en aquellos tiempos, que las mujeres éramos iguales que los hombres. O sea, era una cosa así inadmisible, ¿no? Bueno, estas mujeres empezaron a reflexionar sobre eso. Un siglo después, Mary Wollstonecraft escribió Los derechos de la mujer, y Olympe de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esto como respuesta en la Revolución Francesa. Fíjense, la Revolución Francesa, seguramente ustedes ya han estudiado algo de esto, de la Revolución Francesa, tanto en la secundaria como también en la prepa, que la Revolución Francesa es un movimiento social muy avanzado, y a partir de ella, a partir de la Revolución Francesa, se dio una apertura para que en otros países también se reflexionara sobre la democracia y terminar con las monarquías absolutistas que existían, ¿sí? Donde un solo hombre era el que mandaba y el que decidía. Bueno, pues entonces en esa Revolución Francesa participó Olympe de Gouges, una mujer muy ilustrada, y entonces contribuyó, como también aquí cuando la revolución, las mujeres contribuyó al triunfo de la Revolución Francesa, al triunfo del liberalismo en Francia en el siglo XVIII. ¿Y qué pasó al terminar la revolución? Le dijeron, pues ¿sabes qué? Pues está muy bien, les agradecemos a todas las mujeres su participación, pero nosotros vamos a hacer nuestra declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y vamos a reconocer los derechos de los hombres. ¿Y dónde quedan las mujeres? Las mujeres no están en igualdad con los hombres, y por lo tanto no están contempladas dentro de este importante documento fundacional del liberalismo, de la nueva democracia en Francia en el siglo XVIII. Entonces ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y haber hecho esto, haber contestado, le costó la vida. La decapitaron, la propia Revolución Francesa la decapitó. Luego tenemos, pues, que más adelante siguieron otros movimientos, como este conocido como la Convención de Seneca Falls, que arranca el movimiento por los derechos de las mujeres. Luego el movimiento sufragista en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa,
con estas mujeres extraordinarias, Emmeline Pankhurst, Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo, todas ellas en Estados Unidos. Y hay una película muy bonita que se llama Las sufragistas, que habla justamente de toda la lucha, de todo el esfuerzo de las mujeres inglesas porque se les reconociera el derecho al voto. En aquel tiempo ellas hacían manifestaciones. Ahora a mí, los que conocemos un poquito de historia, y por eso a mí me gusta platicar con las y los jóvenes sobre estos temas, y ojalá tuvieran el gusto por la historia, porque conocer la historia nos abre la visión y nos muestra que a veces cosas que nos dicen o que nos quieren hacer creer realmente no es así. En ese tiempo las mujeres hacían manifestaciones, llevaban pancartas, salían a las calles y hacían huelgas de hambre para que fueran escuchadas sus peticiones. Perdón, es que es la hora de irse a la oficina. Bien, pues entonces esto sucedía allá en Inglaterra todo este tiempo hasta que se les reconoció el derecho al voto a las mujeres. En 1945, Eleanor Roosevelt, esposa del presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, dio lectura a la Carta Abierta de Mujeres en la Asamblea Inaugural de Naciones Unidas, cuando se hizo la primera Asamblea de Naciones Unidas, donde se reconocían derechos humanos. Y ella ahí también, una mujer que veía que las mujeres necesitábamos estar más presentes, influyó en esa declaración. Más adelante nace la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y en el 75, aquí en México, aquí en México, la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, el primer Año Internacional de la Mujer y la primera década de las Naciones Unidas para la Mujer. Aquí en México se llevó a cabo esa conferencia mundial. En el 79 se dio esta conferencia sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés, la CEDAW, que es el documento base para todo lo que existe en el mundo sobre tratamiento, sobre instituciones, sobre jurisprudencia que trate sobre las formas de eliminación en contra de la mujer. Y ahí se establece que la violencia contra las mujeres y las niñas es la más terrible forma de discriminación, porque evita el desarrollo tanto de las mujeres y las niñas que lo padecen como de las sociedades mismas. Entonces, México es parte de la CEDAW, ha firmado esta convención, este tratado, y justamente este año se hicieron revisiones, porque año con año a nivel internacional los distintos países hacen revisiones de a ver qué han hecho los estados, qué han hecho las naciones para evitar la violencia en contra de mujeres y niñas. En el 93, fíjense, hasta ese 93, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, se creó la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer. Y en ese momento se volvió a plantear de manera internacional, y hubieron mujeres mexicanas y de América Latina principalmente que llevaron los planteamientos para que todo el ordenamiento jurídico internacional reconociera que la violencia en contra de las mujeres, aún la que se daba en la vida privada, era motivo de violaciones de esos derechos humanos. Entonces, por eso se le llama a ese año, a esa fecha, a ese acontecimiento, cuando las mujeres nos hicimos humanas, porque hasta antes los derechos humanos de las mujeres no estaban reconocidos ni en los países ni en la legislación internacional. Y en 1994 es otro hito en la historia, que se lleva a cabo la Convención Belém do Pará, así se llama un lugar en Brasil, Belém do Pará,
donde se hizo la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta, junto con CEDAW, son los más importantes documentos que hablan para cómo evitar, cómo prevenir, cómo erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas, y dar recomendaciones para qué deben hacer los países, cada uno de los países a nivel interno, en su propia legislación, con sus instituciones, con su educación, con su salud, con su economía, para poder acabar con este mal. Y en 1995, este año, se cumplieron 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, que es considerada la más importante que ha habido por las propuestas que ahí se hicieron, que todo lo que se planteó en esta plataforma, en esta Declaración y Plataforma de Beijing, está integrado en los derechos del desarrollo que están incluidas por la ONU a 2030. Y bueno, ¿y en México qué pasaba? Pues en México esta lucha de las mujeres se dio como participación política, y tuvimos en 1923 en Yucatán a Elvia Carrillo Puerto, que es una de las primeras diputadas en México. Luego también estuvo acompañándolas ellas, y aquí en Tabasco, Celerina Ode González, Reinalda Hernández y Francisca Rodríguez fueron regidoras a partir de que en 1914 se emitió un decreto, el decreto número 9, que lo emitió el gobernador en aquel tiempo de Tabasco, Garrido, para que las mujeres pudieran votar y pudieran ser votadas, porque en ese tiempo las mujeres en México no teníamos derecho ni a votar ni a poder ser candidatas de nada. Ya habían elecciones, pero nosotras no teníamos esos derechos. Entonces aquí se concedió ese derecho a las mujeres, pero fíjense cómo era. No podían ser presidentas municipales, solamente regidoras. ¿Sí saben cómo están integrados los ayuntamientos? Que está el presidente o la presidenta municipal y los regidores, que son los que están en el cabildo. Bueno, pues el decreto decía, las mujeres pues pueden participar, pero solamente pueden integrar la tercera parte del cabildo, y no pueden ser presidentas municipales, solamente regidoras. Y finalmente también esta mujer, Aurora Mesa Andraca, fue la primera mujer en América Latina presidenta de un consejo municipal, y fue en Chilpancingo, Guerrero, durante 14 meses. ¿Qué pasó ahí? Ahí hubo una elección, pero el presidente municipal hubo un problema, lo destituyeron, y entonces se formó un consejo municipal y ella lo encabezó durante 14 meses. La información que hay al respecto dice que en esos 14 meses esta mujer, que era una maestra y una intelectual, hizo un trabajo excelente, pavimentó, construyó puentes, hizo obras muy importantes para su época. Y finalmente el movimiento sufragista de 1947, que es cuando las mujeres mexicanas salen a la calle a pedir el voto, a pedir que se les reconozca, porque para ese momento ya nosotros teníamos nuestra Constitución, que no sé si ustedes han leído alguna vez que siempre que se refieren a nuestra Constitución, dicen que la Constitución mexicana de 1917, que se hizo después de la Revolución, donde están incluidas todas las reivindicaciones por las que se hizo la Revolución, era y sigue siendo una de las constituciones más avanzadas del mundo en materia de derechos sociales. Bueno, de derechos políticos y sociales. Bueno, pues en esa Constitución de 1917 las mujeres no teníamos derecho a votar ni a ser candidatas de nada. Hubo un intento de reforma para que pudiésemos ser candidatas en los ayuntamientos, en los municipios, pero después se revocó y las mujeres seguían con este movimiento sufragista
para que se modificara el artículo 115 constitucional que reconocía nuestro derecho al voto en elecciones municipales, primero en el 47 y luego en el 53 el artículo 34 para el sufragio universal. El sufragio universal es de que podemos votar en todas las elecciones y podemos ser candidatas o ser votadas en todos los cargos, tanto locales como federales. Finalmente, fue hasta 1955, fíjense, desde el 2017 que teníamos ya esta constitución avanzada, reconocida, admirada en todo el mundo, hasta el 55. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 27, 37, 47, casi 40 años para que las mujeres pudiéramos ir a votar. Por eso les digo que todo lo que se trata de reconocer y de que las mujeres ejerzamos nuestros derechos no es así en la cuestión, que ya vamos y pedimos y ya rápido nos conceden. No, es a base de luchas muy largas y muy profundas que las mujeres hemos ido avanzando. Bueno, se reconoce y vamos por primera vez a votar, pero ¿qué sucede? Tenemos a esta presidenta municipal, pero de ahí, miren, del 55 hasta el 64 es cuando por primera vez hay senadoras, o sea, ya en votaciones federales llegan por fin 2 mujeres. ¿Por qué? Porque los partidos que existían en esa época, igual que ahora, se negaban a dar candidaturas a las mujeres. Decían que no. Lo mismo de siempre, estos se llaman estereotipos de género. Decían que las mujeres no estábamos capacitadas para gobernar, que las mujeres estábamos mejor en las casas y por eso cuando mucho lo que podríamos tener eran candidaturas en municipios, porque más o menos la administración del municipio se asemeja a la administración de una casa. Es una cuestión doméstica que es en lo que debían haber estado las mujeres siempre. Entonces, esa es la visión que tenían los partidos, esos estereotipos que impedían a las mujeres poder desarrollar todo su potencial. Además, también acordémonos que eran escasas las mujeres que podían llegar a las universidades, las mujeres eran preparadas para el matrimonio. O sea, no se consideraba que las mujeres fueran a prepararse para ser doctoras, abogadas, arquitectas, no, las preparaban para el matrimonio. Y una gobernadora, fíjense, desde el 55 que por primera vez votamos hasta el 79, ¿cuántos años pasaron? 65, 75, casi 30 años para que por primera vez hubiera una gobernadora en nuestro país. Entonces, de ahí damos un salto porque seguían recurrentes los problemas con los partidos políticos que no reconocían los derechos de la mujer para participar en la política y tampoco habían leyes, ni lineamientos, ni nada de lo que tenemos ahora para que las mujeres pudieran exigir su ejercicio pleno de todos esos derechos políticos electorales que estaban consagrados en la Constitución. Y así se fue avanzando poquito a poquito hasta que en 2002 por fin ya hay una mayor participación, pero esto se debe a que hay sanciones a los partidos políticos por el incumplimiento de que puedan participar más mujeres como candidatas. Solamente hasta entonces dicen, bueno, está bien, porque antes cuando eran solamente recomendaciones, pues por una oreja les entraba y por otra les salía. Hasta el 2007 ya se dan mayores cuotas para las mujeres, pero ahí en el 2007 hay algo que es sumamente importante y que está vinculado con el tema. Todo está vinculado con el tema, pero esto es muy especial, está vinculado con el tema del combate a la violencia en contra de las mujeres y las niñas, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto es un logro del feminismo en defensa de los derechos humanos de las mujeres. En esta ley, muchachas y muchachos, es importante que la conozcamos. Esta ley
la redactó pensando en las mujeres la doctora Marcela Lagarde, la feminista más importante, más reconocida de México a nivel internacional. Ella es antropóloga y estudió muchísimo estos estereotipos de género y qué era lo que pasaba con las mujeres, por ejemplo, que cuando quería una familia deshacerse de una mujer, le decían que estaba loca, o era muy común que los esposos dijeran que su esposa era una histérica y las mandaban al manicomio, ¿sí? Porque de esa manera decían, y de todas maneras, sí o no, hasta en la actualidad, cuando decimos algo que no les parece o no les cae bien a otros, dicen que está loca, ¿no? Está loca, o sea, no le hagas caso, está loca, está en sus días, o sea, siempre desestiman nuestra autoridad y para poder decir lo que estamos pensando. ¿Sí, no? ¿A cuántas no nos han dicho? Decimos algo y dicen, estás loca, ¿cómo crees? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? El gaslighting, ¿no? Así se llama. Bueno, en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, otra vez, define los diferentes tipos de violencia que existen. Porque antes se pensaba, ay, a ver, incluso ahora, por ejemplo, una mujer se queja, es que me maltrata. ¿Te pegó? O sea, ¿qué te hizo? O sea, ¿qué le hiciste para que te pegara? ¿No? Entonces, solamente si se ve en el cuerpo de la mujer las señas de la violencia, era reconocida como violencia. Bueno, lo importante de esta ley es que ya no se reconoce que hay violencia psicológica, que es la que sufren muchísimas mujeres, además de la violencia física, y se reconoce también la violencia sexual que no se quería reconocer, y la violencia económica y patrimonial. ¿Cuál es esa violencia económica y patrimonial? No sé si, por ejemplo, todavía en los años 50, en los años 40, aquí en México, una mujer no podía ser la titular de una cuenta bancaria. No podía. Si teníamos dinero, si heredábamos un dinerito de nuestra familia, o si trabajábamos, porque eso siempre hemos hecho, trabajar, eso sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con el producto de nuestro trabajo? Tenía que ser administrado por un hombre, tu papá, tu hermano, tu esposo, a veces hasta por los propios hijos. Pero las mujeres no teníamos derecho a manejar nuestro propio dinero. Yo siempre cuento la anécdota, por ejemplo, de mi abuelita que se llamaba mi abuelita Elvia. Mi abuelita, ella nunca fue a comprar sola al mercado, porque ella no manejaba dinero. No le faltaba nada, dirían, pero le faltaba la libertad de poder escoger lo que ella quisiera. Siempre le llevaban las cosas a la casa, porque era mal visto que las señoras bien fuesen a hacer las compras, como también era mal visto que las señoras bien trabajaran, ¿no? Trabajaban las mujeres de otros estratos sociales, pero muchas de ellas ni siquiera podían manejar su dinero. O si eran señoras bien, mujeres de clase más alta, y heredaban algún rancho, alguna cosa, pues no, era dada en dote al hombre con el que se iban a casar para que les administrara su dinero, para que administrara sus bienes. Entonces, esa es violencia económica y violencia patrimonial. Y todavía en estos tiempos parece mentira, pero existe. Cuando en las parejas se pelean y el hombre agarra y nomás, porque solo sus chicharrones truenan, le rompe la escritura de la casa que ella tiene, o le rompe su tarjeta del banco para que no pueda ella ir y sacar nada, ¿no? O aquellos hombres que tienen bajo control psicológico, ¿sí? las atormentan psicológicamente y les quitan sus salarios a sus esposas porque ellos lo van a administrar mejor que ella, ¿sí? Las tratan como minusválidas
como menores de edad que no pueden decidir por sí mismas. Entonces, a eso se le llama violencia económica y patrimonial, y desde luego la violencia sexual, que desafortunadamente en nuestro país y en el mundo entero hay unas tasas increíblemente altas. Déjenme comentarles que hay una encuesta que se llama la encuesta en hogares sobre relaciones, y habla justamente sobre la violencia. Nos dice que de 2016 a 2021 la violencia aquí en nuestro estado en contra de las mujeres y las niñas creció 12% en tan solo 5 años. Y el tipo de violencia que tiene mayor incidencia es justamente la violencia sexual, en todos los ámbitos, en el escolar, en el comunitario y en los hogares. Bueno, esta ley también introduce un concepto muy importante que ha sido clave para entender todo esto de la violencia, que se trata de perspectiva de género. ¿Y qué cosa es esto? A cada rato lo escuchamos. Ay, no, es que hay que ver, incluso hay protocolos para juzgar con perspectiva de género. ¿De qué se trata esto? De ver en qué nivel está la mujer en las sociedades y cómo, por el solo hecho de ser mujeres, nosotras tenemos que cargar y padecer con todos estos estereotipos que ya les estaba contando, de que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres, aunque esté escrito en las leyes. De manera práctica no se cumple para nosotras los mismos derechos. Y dirán ustedes, oiga, pero ella, mírala, ahí está platicando y bla, bla, bla. Sí, cuando yo fui joven, muchachos, ahorita porque ya me sé todo esto y no me dejo, pero por ejemplo, cuando yo fui joven, estuve trabajando una vez en el gobierno del estado, y la persona que estaba encargada de la secretaría donde yo trabajaba, que era yo directora a nivel A junto con otros señores, compañeros míos, y fíjense, yo ganaba menos. Ninguno de ellos ganaba menos que yo, solo yo. Y ya luego me di cuenta que no solamente eso, como en aquellos tiempos había menos control sobre los salarios, sobre las prestaciones que recibían, de mis compensaciones, a mí me quitaban el 30% en mi sobre, porque necesitaban dinero para complementar el salario de unos señores. Esa fue la explicación que me dieron cuando yo me di cuenta. ¿Por qué no se lo quitaban a los señores? A nadie, nada más a mí. Poquito a poquito en el camino yo fui aprendiendo, y a la fecha todavía hay una cosa que se llama brecha salarial, que es la diferencia entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres, que aquí en México esa brecha salarial es a veces hasta superior al 40%. Es decir, una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre gana 40% menos que un hombre. Si son 100 pesos, ella gana 60 y él gana 100. A eso se le llama brecha salarial, y todavía es muy alta aquí en México. Bueno, entonces este concepto de la perspectiva de género nos ayuda a ver todo eso, ¿sí? A ver cuáles son las circunstancias reales de la mujer en la sociedad para poder avanzar en la prevención y en la erradicación de las violencias, de todos esos tipos de violencias que padecen las mujeres. Y si no fuese porque este movimiento pro igualdad que buscaba la participación de las mujeres en la política siguió avanzando, no tuviéramos ahora todas las leyes que tenemos en esa materia. ¿Por qué? Porque como en los congresos solamente habían hombres, pues obviamente no legislaban leyes para mujeres. Fíjense, estoy estudiando ya a esta edad. Siempre quise estudiar Derecho y me metí a estudiar Derecho porque yo soy socióloga. Y justamente el viernes pasado estábamos revisando algunos artículos de la Constitución del 1 al 29
que son los de las garantías individuales, los de los derechos sociales, políticos, de todos los mexicanos y mexicanas. Y entonces se acerca mi maestro y me dice: oiga, licenciada, pero a ver, porque estábamos viendo el artículo 4, que habla sobre el derecho a la alimentación, a la educación, a tener un medio ambiente sano, etcétera, ¿no? Todo lo que son garantías sociales para el bienestar de las personas. Y se me acerca y me dice: oiga, licenciada, pero si todo esto, y nadie estaba hablando de ese tema, estábamos hablando en general de los derechos de las mexicanas y mexicanos, incluso en masculino lo estaban diciendo todos, los derechos sociales de los mexicanos. Y me dice: pero a ver, si todo ya está en la Constitución, ¿para qué hacen leyes para las mujeres? Yo dije: ¿para qué me vienes a cucar? ¿Para qué me vienes a buscar? Y entonces le digo: maestro, porque pues en la realidad, sí, está muy bonito todo escrito ahí, pero es que en la realidad no se cumple así. Y le saqué la historia, por eso me gusta la historia, porque siempre cuando me salen con esas cosas, les doy datos históricos. Eso es el mejor argumento que uno puede tener, son datos concretos. Y le dije: maestro, en 1917 la Constitución decía que los mexicanos podíamos votar y ser votados, pero a las mujeres no se nos daba ese derecho, ¿sí? Las mujeres todavía hasta mitad del siglo pasado no podíamos ser titulares de una cuenta bancaria ni tener una tarjeta. Y había códigos civiles en algunos estados donde decía que los maridos, fíjense bien, en una ley, que los maridos podían dar determinado número de cachetadas y cinturonazos a sus esposas, ¿sí? Y estaba, a ver, ya iba la pobre mujer ahí toda golpeada, toda marcada. Lo siento mucho, señora, pero si es que hasta 10 cinturonazos le faltaron. Vaya que le peguen otra vez, ¿sí? Estaba en la ley. Y eso, que en nuestra Constitución, ahora lo sé, por estos conceptos de derecho, espero que muchos estudien derecho, dice que hay una supremacía de la ley y que la Constitución política es la ley más grande, la más importante, y sobre lo que dice la Constitución no puede haber nada más arriba. Y la Constitución no dice que a las mujeres hay que violentarlas, no dice eso. La Constitución dice que todos los mexicanos deben estar protegidos y sus derechos humanos deben salvaguardarse. Bueno, pues entonces esos códigos civiles hacían caso omiso a lo que dice la Constitución. ¿Y por qué? Precisamente por esos estereotipos de género. ¿Y por qué mi maestro me fue a preguntar eso si ese no era el tema? Porque él lo tiene muy interiorizado, ¿sí? Esos estereotipos que consideran que las mujeres no somos dignas de tener derechos, ni de que nuestros derechos humanos, nuestros derechos políticos electorales, que son derechos humanos, estén garantizados y haya instituciones que vigilen porque se cumplan y el Estado mexicano haga actividades para que todas y todos entendamos eso y podamos avanzar como sociedad. Bueno, entonces se hizo en el 2014 por este movimiento Pro Igualdad, que es un gran movimiento de mujeres y también de hombres que han entendido que las sociedades solamente avanzan cuando de verdad existe una igualdad entre mujeres y hombres, una igualdad sustantiva, una igualdad real, no nada más de papel. Entonces se llevó a cabo una gran reforma a nuestra Constitución para garantizar el 50%, o sea, la paridad en la participación política de las mujeres. ¿Qué sucedió? Después, en 2019, se perfeccionó esa reforma y se hizo lo que se llama paridad en todo. ¿Qué cosa es? Que no nada más tienen que presentar los partidos políticos candidatas 50 y 50 en la elección a presidencias municipales y diputaciones, sino que también tiene que ser en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno
y en los, mira, ahí dice paracatismos, pero es organismos autónomos, como por ejemplo el instituto donde yo trabajo, los tribunales electorales, etcétera. Y lo llamamos un nuevo pacto social basado en la igualdad entre mujeres y hombres, igualdad real. Y finalmente en 2020 se hizo esta otra reforma constitucional donde ya se reconoce que hay otra violencia, hay otro ámbito de violencia que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea, violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres en la política, porque resulta ser que entre más candidatas había, más mujeres violentadas, especialmente, fíjense, en el ámbito municipal. Las amenazaban, les decían que no podían participar, o si ya eran candidatas, les decían que iban a incendiar sus casas, que iban a secuestrar a sus hijos, que les iba a pasar algo a su familia, que les iban a destruir sus propiedades para amedrentarlas y que no participaran. ¿Sé por qué? Por los estereotipos y por eso que está muy arraigado en nuestra sociedad, que es lo que hay que combatir. Y miren, ya les habíamos dicho que antes de la reforma, pues realmente casi no pasaba nada con las mujeres en la participación política. Hasta el 2018, desde el 53, que se hizo el cambio constitucional del artículo 34, en el 55 se hizo efectivo y hasta 2018 solamente hubo en nuestro país 9 gobernadoras. ¿Cuántos años pasaron desde el 55? Más de 60 años, ¿no? 60 y piquito. Solamente estas mujeres, la primera Griselda Álvarez, luego Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri Riancho en Yucatán, Rosario Robles como sustituta en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, y Amalia García en Zacatecas. Después, en el 2007 hubo otra, en el 2018 otra, pero fíjense los saltos del 7 al 18, o sea, en ese tiempo hubieron elecciones, porque las elecciones en los estados no son todas en el mismo tiempo, y no habían más gobernadoras. En el 2015 en Sonora, y la actual presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México fue la gobernadora de la Ciudad de México en 2018. Ahí ya teníamos la reforma de paridad y más adelantito la reforma en materia de violencia política. ¿Qué pasó después de la reforma? Que vean qué importante es que las mujeres participemos, que alcemos la voz, que hablemos con nuestros compañeros varones, que en la escuela se toquen estos temas y los platiquen entre ustedes, entre muchachas y muchachos, que lo lleven a sus casas, y que cuando ustedes como hombres ven que están sucediendo cosas que no son correctas en contra de las mujeres, o sea, tengan esa empatía de decir, no, eso no está bien. Si ven que un compañero está maltratando o violentando a una compañera o haciendo cosas incorrectas de todo lo que pasa ahora, por ejemplo en línea, decirle, oye, eso no está bien que lo hagas, no es correcto. Bueno, entonces miren, después de la reforma de paridad, en el 21, en solamente un año, tuvimos 6 gobernadoras. En solamente un año, en las elecciones de una cosa histórica, lo que no se veía en tantas décadas atrás, lo venimos a ver después de eso. Y en el 2022 otras 2 nuevas gobernadoras, y en el 23 una más. Y luego en el 2024, que es cuando se hizo la elección y ganó la doctora Claudia Sheinbaum, hubieron otras 4 nuevas gobernadoras y por primera vez una presidenta de la República. ¿Y esto cómo fue posible? Esto fue posible
porque se legisló para que hubiera paridad y porque, déjenme comentarles que desde el INE y los institutos electorales se pugnó para que se hiciera realidad eso de paridad en todo. Es decir, si es en todo, es en todo. Y ahora, señores de los partidos políticos, van a haber elecciones para gobernador o para la gubernatura en 10 estados. Entonces, a ver, todos los partidos políticos me postulan 5 mujeres y 5 hombres. ¿Sí? Ya hubo muchos presidentes hombres, ahora partidos políticos postulen mujeres, porque ya es la frase. Ya nos toca, ¿no? Ya nos toca. Entonces, así, gracias a esas reformas, gracias al movimiento, el amplio movimiento de mujeres histórico que ha habido en México, es que estamos ahora en ese momento que tenemos por primera vez una presidenta. Y miren qué sucede. ¿Qué le pasa a la presidenta? Supongo que han de haber visto las noticias o un videíto. Un hombre se atreve a acosar a la presidenta, a la mujer que tiene la mayor autoridad en nuestro país, en un parque público, como le pasa a muchísimas muchachas, a muchísimas mujeres en la vida, ¿sí? Y no tiene que ver ni con la edad, ni si estás muy bonita, ni si no estás, no. Basta con que seas mujer, basta con que seas mujer para que te sucedan esas cosas, para que en la calle te griten obscenidades, para que alguien se atreva a tocarte, para que si vas en el transporte público se restregue. Por eso luego se hicieron los vagones especiales solo para mujeres, por ejemplo en el Distrito Federal, en el metro. Por eso también se hicieron luego los taxis rosas, ¿sí? Por eso hay cosas, baños exclusivamente para mujeres y exclusivamente para hombres, porque se tiene que proteger la seguridad de las mujeres, porque estoy segura que todas absolutamente, y sus mamás y sus hermanas tienen historias de lo que les ha pasado, ¿sí? Cuando son muy jovencitas, cuando son niñas, que va uno caminando por la calle y le pasan cosas. Bueno, entonces, en Tabasco, ¿qué pasaba en Tabasco? Pues en Tabasco igual estábamos pues en pañales, ¿no? A excepción de lo que hubo en 1925 con el decreto ese, cuando se les dio a las mujeres, supuestamente se les dio, yo siempre les digo, no digan que se nos concedió, se reconoció. Los derechos de las mujeres no se conceden porque los tenemos, se nos reconocen, porque se nos han negado y se nos reconocen. Entonces, en 1974, fíjense, solamente habíamos tenido, desde que se nos reconoció el derecho al voto, en el 73, una presidenta municipal en Tacotalpa. Y así, miren, cuánto tiempo pasó y tuvimos únicamente estas 6 presidentas municipales desde que se reconoció el voto hasta 2013. Luego, en 2015, que hubo elecciones aquí, hubieron 4 presidentas municipales. Luego, en 2018, que ya teníamos mayor paridad, mayores reglas de paridad, tuvimos en ese solo año 7 presidentas municipales, ¿sí? En 2018 era la ocasión en que más presidentas municipales había aquí en Tabasco, porque ¿saben qué hacían los partidos políticos? Por ejemplo, ya estaba lo de la paridad desde 2014, pero entonces, a ver, partido político, tienes que postular paritariamente la mitad de candidatos y la mitad de candidatos. Y entonces ellos veían en sus distritos para diputados, ya ven que Tabasco está dividido en 21 distritos locales, entonces decían, a ver, en el distrito 7, 8, 10, ahí nunca ganamos, pues ahí manden a esas señoras que quieren participar, total, ¿no? Ahí, y eso era lo que hacían. En los distritos donde ellos siempre ganaban históricamente, mandaban candidatos, hombres. Y en los distritos donde nunca ganaban, mandaban candidatas mujeres. Y entonces ya luego cuando las mujeres del partido reclamaban las candidaturas, pero pues es que ¿para qué quieren candidaturas? Si es que nada más lo único que hacen es hacer perder el partido, ya
ya mandamos y todos perdieron, claro. Claro, porque no hacían no nada más eso, sino que no les daban recursos para su campaña. Luego veían las calles todas tapizadas con las caras de todos los señores candidatos y las candidatas nada. No saben yo las sorpresas que me llevé cuando entré a ser consejera, que me tocó el primer año de mi consejería tener la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y ahí verificábamos que los partidos hicieran el registro conforme dice la ley de paridad. Llegaban a verme las candidatas desesperadas, llorando, porque en sus partidos políticos no les daban nada. Llegaban a decirnos, oigan, por favor, ya denle los recursos al partido, porque como ustedes no le dan los recursos, nosotros no tenemos recursos para campaña. Mentira, así, esa es la palabra, mentira, gran mentira, porque esos recursos se les entregan sí que sí mensualmente a todos los partidos políticos. Primero nos dejan de pagar a todos los trabajadores del instituto antes que negarle a los partidos sus prerrogativas, porque incendian el instituto. Eso ya ven que siempre esa es noticia, que los partidos políticos tienen no sé cuánto de prerrogativas, que por qué les dan tanto de dinero. Pues ellos pero lo persiguen y no les puedes dejar de pagar, porque además hay repercusiones legales en caso de que el instituto no les diera sus prerrogativas a los partidos. Pero ¿qué les dicen a las candidatas eso? Es que no hay recursos, es que no nos dieron. Ajá, ¿y de dónde sacan para todos esos pendones, pancartas, etcétera, de los señores? Porque no quieren entregarles. Entonces, ahí se fueron perfeccionando. Ahora salen con eso. Bueno, pues vamos a hacer unos que se llaman bloques de oportunidad. Y ya les a ver, en la elección anterior, tú ganaste en estos 8 distritos, bien, en estos otros ahí y en estos otros perdiste. Bueno, pues de estos 8 distritos donde ganaste bien, 4 son para mujeres. Oiga, que 4 son para mujeres. Y en los otros, donde vas mal, igual, la mitad. O sea, no es cuestión abusiva, no. Es en los que vas mal, mitad para hombres y mitad para mujeres. Y en los que vas bien, mitad para hombres y mitad para mujeres. Y de la misma manera en los ayuntamientos. A ver, vamos a mandar a candidatas presidentas municipales a los municipios donde tienen menos recursos, donde no hay manera de gobernar bien, porque fíjense que los recursos que los municipios tienen para hacer sus obras provienen de una cosa que se llaman aportaciones federales. Es decir, el gobierno federal, de todo lo que recauda, le manda a los municipios dinero para que trabajen. De eso es que trabajan los municipios, y eso depende de una fórmula que tiene que ver con la población, con la dispersión territorial. Entonces, si tienen poquita población, es menos dinero. Si tienen más población, le dan más dinero. Si tienen ciertos recursos, como petróleo y esas cosas, les dan más dinero. Si no, les tienen menos. Qué injusta es la vida, ¿no? Y así es la vida en todo. El que tiene más le dan más y el que tiene menos le dan menos. Bueno, pues así funciona igual. Y entonces decían, no, pero este municipio donde hay condiciones para que se pueda gobernar, donde hay recursos para hacer obras, donde hay infraestructura, ahí vamos a mandar a un señor, ese pobre municipio donde no se puede llegar porque las carreteras han hecho un desastre, y para que las puedan arreglar tiene que pasar un siglo y mucha inversión. Allá mandemos a la presidenta, que no tiene ningún recurso, para que cuando la gente reclame, ella no les pueda cumplir. Y dígame, las mujeres no saben gobernar. Qué perverso suena, ¿no? Pero fíjense que yo me quedé con los ojos cuadrados y yo dije, ¿cómo es posible? O sea, sí es verdad. Yo no lo creía, yo me negaba a creerlo. Pero ¿cómo va a ser posible si saben cómo están las cosas? ¿Por qué lo hacen? Es muy retorcido, muy perverso, pero sí es. Estereotipos de género, así se llama eso. Violencia, porque eso es violencia. No darle a una candidata los recursos que necesita es violencia, porque no les permites hacer bien su trabajo. Como la campaña en contra de la presidenta, que no solamente la acosó ese fulano, sino que la acosan en redes sociales
¿sí? Le sacan videos, le sacan crítica de esto, crítica del otro, con el afán, con el único objetivo de que la mujer se distraiga, no haga bien su trabajo. Eso también se llama violencia mediática, violencia en línea, que se ha incrementado muchísimo. Y ya veremos para lo último que ese es el tema de estos 16 días de activismo este año. Bueno, en 2021 tuvimos por primera vez la mitad, con los lineamientos que hizo el INE y el Instituto Electoral, la mitad de las presidencias fueron ocupadas por mujeres. Ahí está. Y miren cómo del 2015 que habían 4, en el 2018 7, en el 2021 8 y ahora en el 2024 6. El INE está haciendo un estudio, porque no nada más aquí en Tabasco, sino en muchos estados, bajó la cantidad de candidatas y diputadas, y han estado haciendo encuestas y entrevistando a gente. ¿Y qué creen? Aparecen seguidito los estereotipos de género, ¿sí? Esta cosa que tenemos internalizada de que la gente dice, no, pero es que una mujer, como lo que dicen ahora la presidenta, ¿no? La primera y hasta ahí, ya no más, ni siquiera ha terminado 2 años, apenas lleva 1 año y ya están diciendo que no sirve y que ya ni una mujer más en la presidencia. ¿Sí? Es cultural, es cultural. Entonces, contra eso es con lo que tenemos que trabajar, y parte de estas pláticas, así que puede ser larga y aburrida a veces, nos las mandata la Constitución, porque hay un grave problema cultural en nuestro país y en nuestro estado que limita la participación de las mujeres, y entonces tenemos que escuelas, las instituciones educativas y de fomento a la democracia, socializar estos temas para que vaya cambiando nuestra realidad. Y bueno, lo mismo con las diputaciones, fueron incrementándose gracias a las reformas en materia de paridad, y luego empezamos a ver un descenso. Lo que les decía yo, que a más mujeres en la política, más violencia sexista. El aumento de la participación política de las mujeres desafía las estructuras tradicionales del poder. ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, en ese estudio que les digo que está haciendo el INE, entrevistan a las mujeres y entrevistan a hombres a ver cuáles son sus condiciones para hacer candidaturas. Y resulta ser que los señores tienen lo que se llaman redes de apoyo, gente que les ayuda al interior de su familia, en sus amigos, en sus círculos, que no solamente van gustosos a trabajar a las campañas, sino que aportan recursos económicos y materiales y todo lo que permite la ley y hasta lo que no permite. Pero las mujeres no. Las mujeres, cuando se lanzan como candidatas al interior de sus propias familias, híjole, pero ¿y cómo lo vas a hacer, mamita? Y los niños y tu marido, o sea, ¿será que lo vas a poder hacer? ¿A qué hora lo vas a atender? O, por ejemplo, no sé si lo han visto, cuando van las mujeres candidatas a las entrevistas en radio, en televisión, o que las entrevistan para salir en Face y eso, X ahora y todo, ¿no? Oiga, ¿cómo hace usted compatible su vida familiar con su vida política? ¿Se lo preguntan a los hombres? No les preguntan eso a los hombres. Le preguntan a los hombres con un candidato, ¿es usted casado? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Quién se los cuida cuando usted va a trabajar? A los hombres no les platican eso, porque el mandato social, el estereotipo indica que a nosotras nos toca, a las mujeres. Y eso tiene que ver, chicas, con otro tema que es el uso del tiempo. Ojalá y puedan meterse en internet e investigar sobre el uso del tiempo. Hay una cosa que se llama trabajo productivo y trabajo reproductivo. El productivo es el que salimos a hacer hombres y mujeres para ganar dinero, y el reproductivo es el que hacemos en su inmensa mayoría mujeres, que nos quedamos en la casa y tenemos que hacer la limpieza, la comida, cuidar a los niños, cuidar a las personas mayores cuando se enferman, cuidar a nuestros maridos cuando se enferman, lavarle la ropa, planchar, etcétera, todo. ¿Y qué lo hacemos? Incluso las mujeres que salimos a ganar dinero con el trabajo reproductivo. Entonces, hay un estudio muy interesante que dice que por cada 100 horas de trabajo productivo se necesitan más de 150 horas de trabajo reproductivo. ¿Qué es esto? Que la logística del mundo descansa sobre los hombros de las mujeres. Sin ese trabajo que se hace en la casa, que no es remunerado, que no se paga,
Sin ese trabajo no sería posible el trabajo reproductivo. Sí, porque luego, o sea, los señores aparecen como hongos después de la lluvia, muy lindos y bonitos en las oficinas, ¿sí? En todos lados, en los trabajos. Pero para que ellos llegaran ahí, para que llevaran su lonchecito bien bonito en su mochilita, para que lleven su uniforme limpio, o los que trabajan en la oficina para que vayan bien arregladitos, bien bonitos, bien planchados, alguien tuvo que hacer todo eso, que la mayoría, la inmensa mayoría de las veces no son ellos. Alguien tuvo que hacer la comida para que cuando llegó cansado del trabajo, comiera y pudiera mirar la tele y pudiera atender a los niños para que los niños no lo molesten porque está descansando. Todo eso lo hacemos nosotras. Todos, todas lo hacemos. Seamos doctoras, ingenieras, consejeras, presidentas. Hablando de la presidenta, ya ve que le dijeron, es que el tal ese fulano que hizo únicamente cine de ficheras, es que es una ama de casa. Una ama de casa nos está gobernando, pero lo dijo así como discriminación. Sí, señor, es ama de casa. Ella es ama de casa. Muy orgullosa, yo soy ama de casa. Las mamás de ustedes, muchas que salen a trabajar, son amas de casa todas. Así es que no hay por qué avergonzarse, por el contrario, hay que ver que podamos tener las mujeres más tiempo para trabajar, para estudiar y para superarnos, para alcanzar nuestras metas. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, ¿de qué se tratan estos 16 días de activismo? Pues justamente de ir cambiando esa mentalidad, esos estereotipos que se tienen respecto a las mujeres. Y ahora el tema de este año es: no hay excusa para el abuso en línea, porque ha estado incrementándose, pero así de manera exponencial, brutalmente, toda la violencia que se da en línea en contra de mujeres y niñas. ¿Cómo es ese abuso? Esto es una pequeña listita nada más. Es el uso indebido o intercambio no consentido de imágenes íntimas, ¿no? Ya saben, ¿no? Lo que sucede, que toman una foto de una mujer, incluso se han dado estos casos famosísimos que entran a los baños de mujeres o dejan cosas en los baños de mujeres para tomar fotografías de sus compañeras, fíjense, de sus compañeras de escuela, de sus novias, de sus esposas, para luego compartir esas imágenes sin autorización. Ahí está el famosísimo caso de Coral Melo, y que se dio la ley Olimpia justamente por eso, ¿no? Porque el novio la grabó y luego lo difundió y ella ni sabía, y en todas las redes sociales andaba las imágenes, las fotos y los videos de ella, y le decían la gordibuena de, no me acuerdo cómo se llama su pueblo de Oaxaca, Huachinango, la gordibuena. Ella no sabía, en Puebla, ella no sabía que era la gordibuena de ahí, de ese lugar, hasta que alguien le advirtió: oye, es que eres tú, son tus... Pero ¿cómo? Si yo nunca me he grabado. El novio, y lo repartió. Qué sé, ¿no? Qué sé. Pero bueno. Luego, ciberacoso, acoso sexual, troleo y amenazas en línea. O sea, todo eso, las mujeres, hay un estudio de la ONU que dice que las mujeres, el 70% de las mujeres padece esto, y solamente el 30% de los hombres. La falsificación de imágenes mediante inteligencia artificial. Ahorita ponen un cuerpo desnudo de una mujer y le plantan la cara de quien quieran y ya, o hacen lo que sea, la voz, las imágenes, todo con inteligencia artificial. La desinformación en plataformas. No es lo mismo una equivocación en información que desinformación. Ya se está estudiando todo eso. Desinformación es con mala leche, con mala intención de decir cosas que no son. Entonces, las víctimas principales de esta desinformación en línea son las mujeres. Es que ya viste que sutanita fulana de tal, del cobatón fulano de tal, ella, llégale, porque pues, ya sabes, ¿no? Es fácil.
No, si es que yo ya, y fulanito y menganito y sutanito, mentira. Pero en lo que averiguan, esta mujer ya es víctima de toda esta desinformación, de este odio. Bueno, ¿qué otra cosa hay? El doxeo, ¿no? Que es publicación de información privada. Ahora voy a poner ahí en redes a qué horas vas a trabajar, a qué horas vas a la escuela, a qué horas sales, cuál es tu domicilio. Y de esa manera, con tanta violencia que hay, las exponen. Todo el mundo sabe sus cosas, sus horarios, o sea, ya no sabes en quién confiar. Fíjense lo que esto genera. Luego, la captación y explotación sexual en línea. Esto se da mucho con niñitas menores de edad, ¿sí? que las engañan, que entran a esos grupos, hombres que ya son grandes y fingen que son muchachitos y hacen planes para entrevistarse ya presencialmente, y ahí las van convenciendo, porque pues son menores de edad, no saben el peligro a que se exponen para explotación sexual. O también, como ahora se da, que venden estas imágenes en línea, las venden y están siendo explotadas sexualmente en línea. Y la suplantación de identidad y las redes misóginas como la machósfera o los foros incel. Ay, bueno, seguramente habrán escuchado del Temach, ¿no? Bueno, tipo de esos supuestos influencers que dan consejos a los hombres, pero en realidad no. Lo que hacen es que difunden odio en contra de las mujeres, estereotipos en contra de las mujeres. Bueno, Chicharito y compañía, ¿no? Y estos foros incel, que eso ya es muy radical, ¿verdad? De hombres que eso incel es célibes involuntarios, porque eso está en inglés, célibes involuntarios, que dicen que ellos no tienen sexo porque las mujeres son malvadas y no quieren tener sexo con ellos. Ajá, pero a ver, cuando ellos han hecho un esfuerzo de acercarse a una muchacha de manera normal y respetuosa, invitarle algo a platicar con ellas, o hacer las cosas de manera respetuosa, no, o sea, no lo hacen. Y este odio en contra de las mujeres se acentúa justamente por ese tipo de influencers, comentarios, etcétera, etcétera, donde se está volviendo cada vez un ala más conservadora de esos radicales que le echan la culpa a las mujeres, de que porque las mujeres ahora tienen derechos, entonces ahora ellos ya no tienen relaciones sexuales ni pueden acercarse a las mujeres. O sea, y ahí están los montones de mujeres, pues esperando que un hombre decente se les acerque, que un hombre que esté bien se les acerque. O sea, la culpa no es de las mujeres ni de los derechos de las mujeres. ¿Qué tienen que ver los derechos de que las mujeres vayan a la escuela, que puedan trabajar, que puedan ser candidatas, con el odio hacia ellas? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Bueno, muy importante, jóvenes, no reproducir mensajes ofensivos, violentos o discriminatorios, porque están bien las recomendaciones que les dan a las muchachas y deben seguirlas, de proteger su intimidad y su seguridad en línea, de no exponerse, pero también los que perpetran, los que hacen esta violencia, los perpetradores de violencia, o los que están como los jóvenes, que todos estos radicales, conservadores, odiantes, están a la casa de los muchachos. No, muchachos, no reproduzcan, por favor, mensajes ofensivos en contra de mujeres, ni violentos o discriminatorios. Si algún compañero les pasa el famoso pack de una compañera o de una mujer que ustedes no conozcan, no importa, porque esa mujer, aunque ustedes no la conozcan, ella tiene papá, tiene mamá, tiene hijos, tiene hermanos, y ella es un ser humano.
que no merece que le hagan esas cosas. ¿Sí se acuerdan del caso de de la francesa Pelicot? Giselle Pelicot. Bueno, fue sonadísimo. Durante años su esposo la drogaba por las noches y vendía que otros hombres vinieran y la violaran y lo grababa. Y luego vendía y compartía en grupos de hombres estos videos de su esposa durante años. ¿Y quiénes eran los que llegaban a violarla? No eran los que acababan de salir de la cárcel, ni locos que se habían escapado de un manicomio. Eran doctores, abogados, maestros, ¿sí? Hasta policías. O sea, hombres, ciudadanos respetables de esa comunidad. Cuando ella se dio cuenta de lo que pasaba, porque encontró en la computadora de él imágenes y empezó a ver y encontró que era durante años lo había estado haciendo, y ella enferma, o sea, ella nunca estaba bien. Pues claro, ¿cómo iba a estar bien si la drogaba? Y luego el abuso que padecía, ¿sí? Ella estaba enferma, su cuerpo estaba enferma de tanto abuso. Entonces fue y puso su demanda, su denuncia, con todas esas pruebas que efectivamente encontró la policía en las computadoras de este hombre. Y le ofrecieron, como siempre, ¿no?, que nosotras seamos las que tengamos la vergüenza, ¿no? Como cuando pasa cuando una muchacha sufre un abuso, que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque la desprestigiada es ella, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué? ¿Qué hizo para que le pasara? Porque si fuera una muchacha decente y estuviera en su casa, no le pasaran eso. A Giselle le pasaba en su casa con su esposo. Y muchísimos abusos que pasan de niñas. Cuando dicen el embarazo adolescente, eso no es embarazo adolescente, esas son violaciones. ¿Y dónde ocurre? En su casa, con gente conocida. Entonces es un mito. Te pasó porque andabas en la calle en la noche, quién sabe cómo andabas vestida. Las que están en su casa y les pasa, ¿no? Entonces hay que pensar en todo eso. Muy bien, entonces, por favor, no reproducir mensajes ofensivos ni imágenes incorrectas, nada de eso. No hay que hacerlo. Eso les denigra a ustedes. No es de seres humanos empáticos hacer ese tipo de cosas. Y desde luego hay que seguir fortaleciendo y promoviendo la participación de las mujeres, porque ya vimos que cuando las mujeres participan, avanza el conjunto de mujeres y se mejora la sociedad. Participar en organizaciones de la sociedad civil donde se hablen de estos temas, donde se estudie, donde en su comunidad sepan qué es lo que está pasando, y entre todos digan, pues, ¿saben qué? Vamos a tratar de hacer algo para ello. Identificar claramente los estereotipos de género para no reproducirlos. O sea, eso de que las mujeres no tienen capacidad, o de que las mujeres mejor en su casa, o que qué andas haciendo a tal hora, o para qué vas a ir a trabajar, etcétera. O todo eso, por favor, son estereotipos de género que tenemos que ir identificando, porque a veces las mujeres también los reproducimos, porque estamos todos educados igual, ¿sí? Y por ejemplo, a las mujeres se nos ha enseñado a competir entre nosotras mismas. Y siempre, ¿por qué competimos? Por el galán. Hasta en las novelas, siempre, ¿no? La buena, ay, pobrecita, y la mala que le quiere quitar el galán. Y en las canciones, ¿sí? Dulce, tan bonito que cantaba, tu muñeca, sí señor, dicen que soy tu muñeca, que soy tu esclava, ¿no? Esclava o princesa, pero nunca mujer. Siempre cosas así, ¿no? Conocer y utilizar los instrumentos jurídicos que favorecen los derechos humanos de las mujeres y combaten la violencia, como la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que hay la ley federal y tenemos nuestra ley estatal, y en los códigos civiles afortunadamente ya se están bajando también esas leyes y se están repartiendo su conocimiento en distintas instancias para que así todos podamos participar en este combate contra
la violencia hacia las mujeres y las niñas, que ya lo dijo la ONU, en el mundo 3 de cada 5 mujeres, niñas y mujeres más grandes, padecen violencia en el mundo, de todo tipo. Algunas padecen todas las violencias, todas. Casi ninguna mujer se salva de algún tipo de violencia. Y también ya lo dijo la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de derechos humanos más grande, más destructiva y más repetitiva en el mundo. No nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, es un problema que entre todas y todos tenemos que solucionar, que entre todas y todos debemos reflexionar. Y con esto, pues, y con la invitación a que por favor, ya que se está incrementando esta violencia en línea, no reproduzcamos ni hagamos caso de todos esos comentarios de odio, de discriminación y de violencia en contra de una mujer, en contra de ningún ser humano, pero especialmente mujeres. Pues muchísimas gracias por su atención, jóvenes, y el micrófono agudo. Bueno, pues este es el momento en que abrimos un espacio para que ustedes puedan participar. La consejera no solamente viene a emitir un mensaje, también a escucharles, y la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Tabasco lo mismo. Así que este es el momento en que quien lo pida, con mucho gusto le llevamos el micrófono hasta su lugar. Pueden hacer preguntas, quejas, denuncias, sugerencias, lo que ustedes quieran comentar. Estamos aquí también para escucharles y agradecer, reiterar el agradecimiento a las autoridades educativas de este plantel por su presencia y acompañamiento. Así que pues aquí estamos con el micrófono. Quien desee hacer uso de él, solamente alce la mano, por favor. Por si no les comentaron, creo que venir aquí les hacía acreedores y acreedoras a 1 punto o 2 puntos en una materia, pero si preguntan son 5. No es cierto. No hay puntos extra de nada. Lo que hay son muchas ganas de interactuar y de comentar. Así que quien desea hacerlo, ¿alguien? Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos institucionales, para lo cual le pedimos por favor también a la licenciada Rebeca Carabeo nos haga el favor de subir a este escenario para acompañar a la consejera a la entrega de estos reconocimientos. Así que cedemos de nuevo el uso de la voz a la consejera María Elvia Magaña Sandoval para que a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en compañía de la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, pueda hacer entrega de los reconocimientos a las autoridades educativas del plantel número 27 del Cobatán. Bueno, pues ya que no quisieron, me privaron de que yo escuche su importante voz. Hablen, digan algo. Bueno, aquí mi compañera Rebe va a entregar los reconocimientos. Por favor, Rebe, al director, y nuevamente muchas gracias, señor director, por este espacio. Gracias, consejera. El IEPC Tabasco otorga el presente reconocimiento al maestro Rodrigo Cañal Leiva, director del plantel número 21 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, Nacajuca, Tabasco, por su participación en los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Muchísimas gracias. Luis Alberto Luciano Esteban, el subdirector del plantel número 27 del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Muchísimas gracias, y en su representación
maestro Joaquín. Hola, buenos días jóvenes. Pues agradecerles al instituto, al IEPC de participación, ¿no?, ciudadana. Agradecer este tipo de evento, ya que entre instituciones tenemos que tener la vinculación de apoyo mutuo en beneficio de la información de los jóvenes. Hoy tocó un tema súper importante, ¿sí?, que es sobre los 16 días de activismo contra la violencia de género o mujeres también. Como ustedes vieron, a la consejera, a la ponente, a la licenciada, no tengo mi lente, por eso no quiero ver aquí. Ok, la verdad me gustaría que le dieran un fuerte aplauso más, porque tiene también a la licenciada, ¿sí? La verdad que gracias a ellos nosotros como plantel estamos bien agradecidos, porque se debe de ver más eventos de esta naturaleza, jóvenes. En la forma en que dio la plática, la ponencia, se ve que ya tiene una trayectoria y un tacto y una sensibilidad para hacerle ver la información a los jóvenes. Ellos no quisieron hablar porque es parte de su esencia de los jóvenes, porque también hablar de una cuestión de esta es muy delicada. Ellos se tienen que hablar con mucha secrecía, con mucha confianza de ellos mismos y con mucho anonimato. Ustedes no sé si le dieron la información para que ellos en su momento puedan recurrir a ese tipo de, cuando ellos tengan la necesidad, ojalá que nunca la tengan, ese tipo de problemática, ¿verdad? También los jóvenes, porque es de género, ¿sí? Un tipo de abuso, chantaje sentimental, etcétera. En la dirección se ven detalles que no quiero decir donde es precisamente eso, ¿no? Pero también quiero decirles que el amor hacia ustedes mismos pues se tiene que generar por ustedes mismos. Por eso tienen que buscar la ayuda. No quiero decir que en casa no se le dé, porque sí existe un padre preocupado, una madre preocupada, pero también ustedes saben que a veces no se da en todos los casos y en todos los hogares. A veces falta, con todo respeto lo digo, esa imagen de la figura paterna o esa imagen de la figura materna. Sin embargo, no están solos, porque programas y actividades como esta naturaleza, con una llamada de teléfono, ustedes tienen el respaldo moral, legal. Hay que atreverse a hablar. Ahorita se pasa que no hablen, a menos que sea un comentario, ¿verdad? Que agregar un comentario general. Pero lo que sí no se vale callar es cuando tú estás siendo abusada, cuando el joven está siendo abusado, porque como es violencia de género, pues tiene que ser por las dos partes. A veces la mayor parte de esa vulnerabilidad son las mujeres. Así que ahí es el momento donde no deben de callar. Es el momento donde ustedes deben buscar la ayuda, y sí la hay. Sí tomaron nota, ¿verdad? Y un teléfono y todo lo demás. Ok, espero hayan tomado nota. Yo creo, no sé si en los separadores hay la información. Ok, entonces les deseo lo mejor.
Yo sé que sus papás están preocupados, hay papás que lo están acompañando, y acuérdense, son ustedes mismos, ¿sí? Si tienen el apoyo familiar, adelante, porque son esa parte vulnerable que siempre va a existir y esperemos que aquí no la haya. ¿Sí? Las puertas de dirección están abiertas y le canalizamos lo que tienen que hacer. Saben que está el psicólogo, hay que dirigirse allá, hay instituciones, pero es el amor propio, que eso hay que trabajarlo. Traemos heridas desde niños y hay que curarlas. Tienen tan a tiempo de curar esas heridas, porque a veces, si darnos cuenta, somos muy vulnerables, pero que no nos permitan decir que somos generación de cristal. No me gusta esa parte que siempre le etiquetan por ahí. Ustedes son seres humanos fuertes y valientes, que se atreven a luchar por ustedes mismos y se atreven a buscar la ayuda. ¿Sí? Sé que tienen padres amorosos, pero cuando no está, hay que buscar ese apoyo. Sus padres le quieren, están preocupados, y cuando no está ese padre o no existe ese padre, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Ámense, desarrollen, lean libros de superación personal, vayan aquí. Ya ir al psicólogo ya no es porque estés enfermo o porque estés loco, esa era la idea de antes, ¿sí? Es ahora. El amor propio lo tenemos que generar nosotros mismos. Esperen todo de ustedes, hacia ustedes. Jóvenes, se les agradece nuevamente un espacio para el instituto, los que vinieron hoy en día, les agradezco, dispénsenme los nombres, porque no estamos hoy atareados allá, pero con un fuerte abrazo, por favor, a las licenciadas que hoy nos partieron y a los acompañantes que vinieron a hacer posible esto hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues ya para despedir vamos a hacer la toma de la fotografía oficial. Les pedimos por favor a las autoridades descender del escenario y a todo el alumnado que nos acompaña, si nos hace favor de ponerse de pie, sirve que nos desentumimos, de ponerse de pie ahí en su lugar para poder tomar la fotografía oficial del evento. Les recordamos que más tarde será subido en su integridad a las diversas plataformas digitales e institucionales donde ustedes podrán consultarlo. Así que pues les pedimos que viendo aquí a la cámara con su mejor sonrisa,